Muy bien. Entonces, como estamos hablando en esta mañana sobre emergencias en otorrinolaringología, vamos a profundizar un poco más con respecto a la traqueostomía. La definición es la apertura de la vía aérea superior y colocación de un dispositivo, una cánula en este caso, en forma urgente, con el único objetivo de mantener y liberar la vía aérea en forma temporal. Es muy importante nosotros tenerlo presente, que es en forma temporal, es hasta que nuestro paciente se estabilice. Entonces es un procedimiento quirúrgico que consiste en comunicar la tráquea con el medio ambiente a través de un puente de piel y tráquea. Es una operación electiva en la cual el cirujano realiza un ostoma temporal o definitivo según la necesidad del paciente. A veces se hace definitivo cuando estamos hablando de un paciente con un tumor a nivel de las cuerdas vocales, entonces a eso sí se tendría que hacer de forma permanente, pero mayormente como emergencia es algo temporal y al momento de retirarlo tiene que ser en forma progresiva también, no lo podemos retirar en forma brusca. Primero se tiene que hacer algunos ejercicios. Un poco para recordar, la tráquea se extiende desde la sexta vértebra cervical hasta la quinta vértebra torácica, tiene la forma de un tubo cilíndrico aplanado hacia atrás, desciende en forma oblicua hacia abajo y atrás. En su porción cervical superior se sitúa a 15 milímetros de la piel y a 30 milímetros del esternón. El calibre en el adulto es de 12 milímetros, pero no es regular. Presenta dos depresiones, una impresión tiroidea e impresión aórtica. La longitud total de los adultos es de 2 centímetros en el hombre y 11 centímetros en la mujer. Su vascularización. Las arterias proceden de las tiroideas, de las mamarias internas, de las branquiales y de la tiroidea inferior de Neubauer, y las venas drenan en las venas tiroideas y esofágicas. Los vasos linfáticos, nacidos de las redes mucosas y submucosas, se vierten en los ganglios peritraqueobronquiales hacia abajo. Entonces, ¿en qué pacientes le vamos a realizar una traqueostomía? En los pacientes en que es saltear la vía aérea superior obstruida, hay una obstrucción a nivel de la vía aérea superior. Entonces yo tengo que hacer una abertura para que por ahí me ingrese el aire, el oxígeno, salteándome la vía aérea superior. Entre ellos tenemos tumores localizados en la tráquea superior, en la laringe, en la faringe y en la orofaringe. Anomalías congénitas, obstructivas en laringe o tráquea. Un ejemplo son hipoplasias, formación de membranas, fracturas de la laringe o la tráquea y parálisis bilateral de las cuerdas vocales. En esos casos nosotros vamos a saltear la vía aérea superior obstruida. En lesiones maxilofaciales severas, cuerpos extraños en vías aéreas superiores, tumefacción y edema de la mucosa con obstrucción de las vías aéreas superiores por inflamación de laringe, tráquea, lengua y faringe. Quemaduras de la cara, cuello o vías aéreas superiores. Entonces en esos casos nosotros estamos salteando la vía aérea superior. También se indica cuando necesitemos una eliminación de secreciones del agro traqueobronquial inferior. ¿En qué pacientes? En los pacientes que presenten abundante tos, una tos inadecuada, resultado de cirugía torácica y abdominal, una bronconeumonía, que tengan vómito y contenido gástrico aspirado, y una intubación orotraqueal prolongada, que se considera más de 15 días. En estos casos sí tenemos que realizar una traqueostomía. ¿En qué casos más? Cuando la oxigenoterapia para lograr una adecuada oxigenoterapia en vías respiratorias bajas, por ejemplo, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipoventilación alveolar por asma, enfisema, bronquiectasias, que presenten distrés respiratorio a intoxicación por drogas o envenenamiento, un tórax inestable, costillas fracturadas, enfisema quirúrgico, parálisis de la musculatura torácica. Entonces, como nosotros estamos viendo, son varias las indicaciones
a las que nosotros tenemos que realizar una traqueostomía de emergencia para estos pacientes, para tener el fin que es una adecuada oxigenación de nuestro paciente. Entonces, lo que se recomienda es de que siempre estas traqueostomías deben ser realizadas en sala de operaciones. ¿Por qué en sala de operaciones? ¿Por qué? Porque el paciente va a tener un mejor manejo, un manejo más adecuado, va a estar controlado hemodinámicamente, su función cardíaca y respiratoria también está controlada, y también para el cirujano nos permite una mejor tranquilidad, ¿no? Entonces el paciente se coloca en decúbito dorsal con extensión moderada del cuello, para lo cual siempre ponemos un rodete debajo de los hombros para hiperextender el cuello. No hiperextender el cuello porque se podría agravar la vía aérea ya comprometida. Ese es en los casos de que haya una artrosis de nuestro paciente que no nos permita extender mucho la vía aérea, entonces en esos casos no se realiza, pero en la mayoría sí. La cabeza y cuello en línea para evitar torsión o rotación de la laringe y los vasos sanguíneos importantes. Esto también nos permite que esté en línea para nosotros ubicar adecuadamente la tráquea. Si se usa anestésico local, infiltrar los tejidos superficiales entre el cricoides y los primeros anillos traqueales. Ahora, con respecto a si nosotros lo hagamos en sala de operaciones, siempre se tiene que infiltrar con anestesia local. Si el paciente no es hipertenso, incluso podemos usar también trazas de adrenalina. Si usamos anestesia general, infiltrar anestésico local suplementario en los tejidos del cuello, en el área de incisión para disminuir el sangrado, y la incisión de piel siempre debe ser horizontal, a nivel 2 centímetros por encima o 2 dedos por encima de la horquilla esternal. Si se encuentra el istmo tiroideo, se podrá seccionar o separarlo hacia arriba o hacia abajo. Lo que nosotros recomendamos es de que no se debe seccionar, sino más que todo desplazarlo hacia arriba o hacia abajo, depende de cómo nos encontremos. Asegurar una hemostasia para evitar sangrado posterior en la luz traqueal, que estimula el reflejo de la tos y pujos, dificultando la inserción de la cánula de traqueostomía. Siempre al momento de hacer nosotros la traqueostomía tenemos que ver que haya una adecuada hemostasia. Inmovilizar la tráquea con un gancho a nivel del primer anillo traqueal. También esto de acá nosotros lo podemos inmovilizar la tráquea con un punto con nylon. También lo podemos inmovilizar y también nos va a ayudar a manejarlo adecuadamente. Inyectar el anestésico local en la luz traqueal para disminuir el reflejo de oxígeno y facilitar la colocación de la cánula traqueal. Nosotros inyectamos siempre el anestésico local en la luz traqueal. Primero aspiramos para ver si estamos o no en tráquea, y luego es donde ponemos 1 centímetro, máximo 2 centímetros, para disminuir el reflejo de oxígeno. Inflar el manguito para prevenir la aspiración de sangre por la incisión. Las cintas de la cánula de traqueostomía se deben anudar con firmeza. Siempre tenemos que anudarlo para fijarlo adecuadamente. Se recomienda que está fijado adecuadamente si nosotros podemos ingresar un dedo en cada lado. Fijar con punto grueso a través de las ventanas del tubo en la piel subyacente hasta que se combine el tubo por primera vez. Eso de fijarlo a la piel no necesariamente es necesario. Los cuidados que se debe hacer: humedecer el aire inspirado para prevenir traqueitis y formación de costras. Se puede hacer con nebulizador, carpa o collar sobre el orificio del tubo. Aspirar con catéter para que de la cánula traqueal y de los bronquios se eliminen secreciones sin producir mucha irritación durante 15 segundos o menos para evitar hipoxia y paro cardíaco. Entonces acá con respecto a la aspiración tenemos que ver de acuerdo a la cánula de traqueostomía que hemos colocado. Existen cánulas de traqueostomía fenestradas, no fenestradas, con CAF, sin CAF. Hay algunos que son rígidos. Entonces siempre tenemos que conocer, pero bueno, ustedes para que conozcan, siempre tiene que estar con la camiseta. La cánula con su camiseta. Si es una cánula fenestrada, tenemos que poner la camiseta blanca, la que no tiene fenestra, para realizar las aspiraciones. Si yo aspiro con la camiseta fenestrada, lo que puedo lograr es de que haya una lesión de las paredes laterales de la tráquea o de las mucosas y no me ocasione un sangrado. Ese es importante saberlo. Con respecto a los cambios, las cánulas de siliconas que producen poca reacción tisular han eliminado el uso de tubos metálicos.
y los cambios frecuentes. El primer cambio se suele realizar antes de los 30 días, es lo que recomiendan. Nosotros lo que hacemos es siempre realizar el cambio a los 2 meses y no hemos encontrado ningún cambio con esto. Los antibióticos profilácticos no tienen valor, el uso de antibióticos profilácticos, solo para la traqueostomía. Se indica para la infección pulmonar u otra infección específica. A la vez nosotros vemos a nuestros pacientes que están recibiendo antibióticos sistémicos, pero es por la infección agregada que tienen, no por el uso de la traqueostomía, sino por otro tipo de infección. Bueno, pero si no, solamente por la traqueostomía no se usa ningún antibiótico. Las complicaciones inmediatas, como les dije, la hemorragia. Es por eso que nosotros siempre, al terminar de hacer la traqueostomía, tenemos que ver que no hay ningún sangrado, lesión del nervio laríngeo recurrente, un enfisema subcutáneo que puede presentarse, que va remitiendo en el transcurso de los días, una fístula traqueoesofágica, que más que inmediata es en forma tardía que se puede presentar, neumomediastino, neumotórax, un tubo mal ubicado, aerofagia y una aspiración. Todas estas complicaciones son por impericia más que otra cosa. Las tardías, una hemorragia tardía, estenosis traqueal, una fístula traqueoesofágica tardía, que les estaba comentando que eso se puede presentar en algunos pacientes, y lo podemos determinar cuando un paciente, su familiar nos comenta de que al momento de ingerir alimentos o al momento de ingerir líquidos siente como un ahogo. Entonces, y si encima de eso vemos de que por la cánula salen restos alimenticios, entonces estamos hablando de una probable fístula traqueoesofágica. Puede presentar disfagia y una fístula traqueocutánea. Entonces, con respecto a la técnica quirúrgica, nosotros para realizar una traqueostomía que se realiza en sala de operaciones, como les estábamos comentando, pero también tenemos la traqueostomía percutánea que puede ser realizado en la cama del paciente. Pero en este instante vamos a hablar de la traqueostomía que se hace en sala de operaciones. Siempre tenemos que tener nuestros equipos para sala de operaciones. Una mesa instrumental con cánula de traqueostomía y tubo traqueal de intubación oral. Siempre nosotros tenemos que tener nuestra cánula, verificar que el CAF esté adecuado, que no esté roto, que no esté picado. Usamos nuestra lidocaína que va a humedecer a la cánula para que ingrese. Vamos a necesitar nuestras gasas para hacer nuestra antisepsia y asepsia, un bisturí para hacer el corte horizontal. Vamos a necesitar nuestras Kelly, nuestra Metzenbau. Vamos a necesitar nuestro trípode también para dilatar lo que es la tráquea. Vamos a necesitar nylon 3 ceros para fijar lo que es nuestra tráquea. Nuestra sonda de aspiración para verificar que estamos en tráquea y para aspirar las secreciones. Entonces primero vamos a identificar a nivel de dónde vamos a hacer la incisión. Debe ser siempre debajo, más o menos del cricoides. Entonces nosotros siempre vemos la horquilla esternal, 2 dedos hacia arriba, es lo usual. Hacemos un corte horizontal de unos 3 a 5 centímetros y vamos a ir decolando la piel, tejido celular subcutáneo. Acá ya tenemos el corte y vamos a ir decolando tejido celular subcutáneo, exposición de la fascia cervical superficial. Acá se puede visualizar el istmo de la glándula tiroides. Si nos encontramos con la glándula tiroides, ahí tenemos que liberarlo, hacer pinzamiento y clampaje para posteriormente hacer una sección con bisturí. Como les comenté, lo que nosotros recomendamos es, mejor que esto, es desplazarlo. Algunos recomiendan esto, hacer la sección y de ahí se va a fijar o se va a hacer una sutura, una ligadura de ambos lóbulos tiroideos. Pero nosotros lo que hacemos es mejor desplazarlo para hacer la exposición adecuada de los primeros anillos traqueales. La incisión se hace entre el segundo y el tercer anillo traqueal. Entre el segundo y el tercer anillo traqueal la incisión se hace en cruz y luego con el
se hace la apertura con las pinzas curvas o el trípode, se hace la apertura para que uno pueda ingresar a la tráquea. La tráquea abierta y se coloca el tubo traqueal. La cánula traqueal con dispositivo interno y globito inflado, su CAF está inflado y colocación de la cánula traqueal y conexión con ventilación asistida. Este procedimiento puede durar entre 20 minutos en algunos casos, en otros casos se puede ir hasta 1 hora, dependiendo al paciente, dependiendo del cuello, dependiendo si es cuello corto, si tiene artrosis en la columna, si es un poco obeso, va variando el tiempo, pero más o menos es entre 20 a 1 hora el procedimiento que nos va a ayudar a realizar esta traqueostomía y así salvar la vida del paciente. Pero como les había comentado, aparte de la traqueostomía que se puede hacer en sala de operaciones, también tenemos la traqueostomía que hacemos en forma percutánea, que se puede hacer en la cama del paciente. Se puede hacer en la cama del paciente y el procedimiento puede durar de unos 6 a 10 minutos. Con esto de acá evitamos muchas veces la ocupación de sala de operaciones. Para esto hay varios sets disponibles en el mercado. Hay uno que es el Perfit, ¿no? que se prefiere por su dureza, permite que no se deteriore durante el procedimiento y permite reutilizarlo previa esterilización en cámara de dióxido de etileno o en solución de aldehídos. Es recto, lo que permite aplicarle movimiento giratorio durante su introducción. Otro set es el Ciaglia percutáneos. Sus extremos se deterioran durante su primer uso. Es curvo y más blando que el Perfit. Es curvo, se va dilatando uno por uno. Estos son los de acá. Estos de acá. Vamos a ir dilatándolo uno por uno hasta que sea de acuerdo el equivalente al tamaño de la cánula de traqueostomía que vamos a colocar. Este es otro set, el Blue Rhino de Ciaglia y Ultra de Portex, en donde hay dilatadores únicos, curvos y cónicos. La técnica es mucho más rápida porque con un solo dilatador se logra la apertura hasta el tamaño de la cánula. Es actualmente el estándar, ¿no? Es un solo dilatador al tamaño de la cánula. Ese que nosotros. Viene con su bisturí, viene con su guía. Todo es un set completo. Las indicaciones en general son las mismas que las de la traqueostomía quirúrgica convencional. Hay una obstrucción de la vía aérea debido a una enfermedad inflamatoria, patología laringea, benigna o maligna, trauma o estenosis laringea, una estenosis traqueal. También cuando hay un manejo de secreciones, acortamiento del espacio muerto y aseguramiento de la vía aérea en el paciente crítico inconsciente o con insuficiencia respiratoria grave que requiere una intubación prolongada y la apnea obstructiva del sueño. En las contraindicaciones es una emergencia, que hay una deformidad del cuello, sepsis de piel o tejido blando del cuello, que no se palpe los puntos anatómicos de referencia, sea por bocio, mixedema, por quemaduras, una traqueostomía previa o coagulopatías. Como nosotros podemos ver, esta traqueostomía percutánea es solamente en algunos casos. No se puede a todo paciente. Me viene un paciente clínico por emergencia, yo no le puedo realizar esta traqueostomía percutánea, dado que necesito sala de operaciones por su estabilidad del paciente y un mejor manejo de la parte del cirujano. Entonces, en la técnica, las medidas previas que tenemos que tener es decúbito supino con calzo interescapular y 30 grados de Fowler, aspiración del tubo traqueal, aspiración de la cavidad bucal, un FiO2 a 100%, una limpieza amplia de la región anterior del cuello, barbilla y parte superior del tórax con agua o jabón, o si no se puede hacer con isodine. Por laringoscopía directa, colocar el CAF del tubo orotraqueal justo por debajo de las cuerdas vocales y mantenerlo fijado manualmente. Y una monitorización cardiovascular respiratoria. Es importante recalcarles que esta traqueostomía percutánea se puede realizar con ayuda de un laringoscopio. En otros países, como en España, se usa el laringoscopio directo para ayudar. Acá en el Perú, no necesariamente.
no necesariamente con un laringoscopio, pero sí hay que ir calculando que estamos por encima de las cuerdas vocales para colocarlo el CAF. Entonces acá sí necesitamos, aparte del cirujano, una ayudante. Acá el cirujano se coloca en el lado izquierdo del paciente para un mejor manejo. Sedación. En la sedación deben usarse sedantes de inicio rápido y acción corta. No es aconsejable una relajación. Habitualmente lo que se usa es midazolam, de inicio muy rápido, de 1 a 2 minutos y una duración de 30 minutos a 2 horas, aunque en el enfermo crítico su vida media puede ser más prolongada. Se puede dar un bolo de 2.5 a 5 miligramos. El propofol es el ideal, por su vida media muy corta, de 5 a 10 minutos, porque deprime los reflejos laringios y a veces es suficiente un bolo inicial de 1 a 3 miligramos por kilo. De ser necesaria una infusión, se debe usar de 1 a 6 miligramos por kilo por hora. El equipamiento. Lo que necesitamos para esta técnica es laringoscopio, como les dije que no es 100% necesario, los tubos orotraqueales, una sonda estéril por aspiración, la aspiradora, todo el instrumental o que nosotros necesitemos, la bata estéril y gorro tapabocas, guantes quirúrgicos, turbonas de gasa, solución desinfectante, pinzas para limpieza de campo, paños de campo, las jeringas, las agujas, el set, la cánula de traqueostomía del mismo calibre del tubo, tiene que ser igual al tubo, la jalea lubricante, la cinta de fijación. Lo mismo que usamos para la traqueostomía en sala de operaciones. El operador, si es diestro, se coloca a la izquierda, lo que les había comentado. Mientras otro médico o una enfermera entrenada se sitúa en la cabecera del paciente y se ocupa de la manipulación del tubo orotraqueal. Este es muy importante porque, como les dije, primero tenemos que ponerlo el CAF por encima de las cuerdas vocales. Después, cuando el otorrino o el cirujano esté haciendo el procedimiento, también le va a ayudar el ayudante o la enfermera, dado que va a movilizar el tubo. Va a movilizar el tubo y así le va a dar una ayuda a que el cirujano se ubique mejor y pueda ingresar adecuadamente la cánula. Se coloca la cánula en el introductor y se lubrica su extremo junto al resto de los dilatadores. Con el paciente en posición ya descrita, el operador infiltra la lidocaína al 2% en la piel y tejidos blandos, en el espacio correspondiente al segundo anillo traqueal, que está justo por debajo del cartílago cricoides. El de acá sí indican que debe ser de 1 a 1 centímetro por encima de la horquilla esternal, un poco más bajo que la incisión de la traqueostomía normal. Con la aguja 19 se infiltra más profundamente hasta alcanzar la vía aérea, lo que se sabe cuando se aspira aire libremente por la jeringa y aparece una torre fleja. Entonces ya hicimos el corte, ya hicimos la infiltración de la anestesia, colocamos con la aguja, aspiramos y ya llegamos a tráquea, 2 centímetros de anestésico para que abolir el reflejo y también para ubicarnos adecuadamente. Luego realizamos una incisión de 1 a 1 centímetro longitudinal en el sitio de la punción. Este de acá es más pequeño, la incisión es más pequeña que la de las otras traqueostomías, es más pequeña porque solamente va a servir para el ingreso del dilatador y finalmente de la cánula. Se canaliza nuevamente a la vía aérea, esta vez con el trocar, se coloca el trocar. Cuando estamos seguros de su correcta colocación, por la libre aspiración de aire pasamos el alambre de Seldinger, que es acá, es como una guía, que no debe ofrecer resistencia hasta unos 10 centímetros. Es bueno decirles que este alambre de Seldinger tiene varias marcas. Entonces, a los 10 centímetros hay una marca que nos va a orientar que ya estamos en 10 centímetros. Se retira el trocar y se pasa el dilatador más fino, que junto al Seldinger se quedará en la vía aérea hasta terminar el procedimiento. Suave pero firmemente con movimiento rotatorio se van pasando los dilatadores de menor a mayor tamaño. Uno por uno se va. De menor a mayor tamaño se va colocando todos los dilatadores. Después del último dilatador se pasa el introductor con la cánula
Se sostiene esta con la mano izquierda y se retira el introductor solo, quedando la cánula colocada supuestamente en la vía aérea. Rápidamente se comprueba su correcta colocación mediante lo siguiente: paso libre de la sonda estéril de aspiración y salida a través de ella de sangre y secreciones respiratorias, percepción y auscultación de ventilación espontánea y con el ventilador, saturación de oxígeno normal por pulso y oximetría, y al conectar el ventilador los valores de volumen tidal o las curvas y las bucles son normales. Entonces todo esto nos va a orientar que ya llegamos a la tráquea y lo hemos puesto adecuadamente, como podemos ver acá. Después del último dilatador, por el mismo Sellinger se coloca la cánula. Una vez que colocamos la cánula, sacamos todo el Sellinger, todas las guías, lo sacamos y colocamos la cánula y lo fijamos al ventilador. Y vemos que todo esté bien, insuflamos el CAF y terminó la traqueostomía percutánea.